Si alguno se desconecta, si alguno quiere hacer alguna pregunta en el proceso, adelante. ¿Listo? Bueno, de nuevo, hola. Gracias, fue lo que dijo Erika. Bueno, listo, muy bien. Listo, entonces muchas gracias a todos. Gracias, Viviana, por la presentación. Mi nombre es Natalia Correa. Yo soy médica veterinaria de profesión y tengo maestría y doctorado en ciencias veterinarias en la línea de investigación de epidemiología y salud pública veterinaria. Estoy con Biotecno como directora de investigación y desarrollo hace ya 5 años. Lo que pasa es que yo trabajo con la Universidad de Antioquia y pues por el ladito sigo conectada a Biotecno. Entonces hay que aprovechar estos lunes festivos, me encanta. Me encanta porque no me traumatiza lo otro. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. La invitación a través de Viviana fue una especie de recapacitación en términos del SCAR, del producto pues que nos interesa el día de hoy. Yo lo quise denominar el reconocimiento, porque finalmente ustedes pues de pronto están en etapas diferentes con el SCAR, pero han escuchado algo, han leído algo, entonces es simplemente retomar eso que ya sabemos, sumarle lo que no, y a partir de allí seguir al segundo paso que ven en pantalla, que es la construcción de la argumentación en torno al producto. Ok. Entonces vamos a comenzar con el tema de reconocimiento. Y eso lo vamos a hacer a partir de la ciencia y de la ciencia clínica. Y es a partir del síndrome de estrés térmico. Cuando uno descompone la expresión, pues síndrome se refiere a un conjunto de síntomas que se presentan juntos y con características de una enfermedad o de un cuadro patológico que en ocasiones puede ser por la concurrencia de más de una enfermedad o de más de una causa, es decir, es un conjunto de signos o un conjunto de enfermedades y por eso se llama síndrome. Y el estrés, pues lo conocemos desde lo biológico como unas alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante diferentes estímulos, puede ser frío, calor, miedo, alegría, etcétera. El estrés es fisiológico, no es algo que siempre debamos tomar como una respuesta errónea o no buscada o mala realmente, sino que es un término, eso está en términos adaptativos y es necesario. Y cuando hablamos del componente térmico, pues tenemos que referirnos a hipertermia y a fiebre, que son dos cosas pues bastante diferentes. La hipertermia se fundamenta en que yo altero o rebaso mi capacidad de termorregulación normal, mientras que la fiebre es un aumento regulado desde un eje central de la temperatura corporal, sobre todo a nivel del core, que es como el centro térmico, en respuesta a un estímulo infeccioso. Entonces, la fiebre es una respuesta ante un evento sanitario en el que controladamente la temperatura corporal interna sube y baja para como desbalancear de alguna manera la agente infeccioso. Entonces, pues, digamos que la fiebre es algo que el organismo es capaz de controlar, es necesario, mientras que la hipertermia pues ya puede ser por un tema o de ejercicio, por ejemplo, cuando nosotros estamos con animales de alto rendimiento, puede tener cuadros de hipertermia o que lo que llamamos choques de calor en animales, en nosotros también, o ya el tema de estrés por calor, pero por aumento de la temperatura ambiental. Entonces, a partir de allí nos vamos a mover. ¿Qué efectos puede tener esto en los animales? Pues variados. Ahí en pantalla están viendo unos cuantos en todas las especies. Todos se mueven alrededor de la deshidratación. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver arriba. Es que esto, bueno, ahí lo moví. Eso. El síndrome de estrés térmico desde afuera se ve así. Entonces, todo parte del tema de la deshidratación. La deshidratación como tal, que es o el no acceso al agua o un acceso al que yo no puedo responder por un estatus de incomodidad que presento, que es el caso del estrés por calor, y pues la deshidratación afecta la defensa natural de los animales ante el calor que no logra refrescar y esto deriva en hipertermia. El animal en sí no tiene la capacidad central de responder con enfriamiento a ese calor. En este caso es estrés térmico, estrés por aumento de la temperatura ambiental, ¿cierto? Entonces, esto se va a derivar de una disminución en la capacidad, como les mencionaba, de enfriamiento evaporativo y pasamos a una evaporación cutánea y después a una evaporación respiratoria. Esto va a depender de la especie de la que estemos hablando. Obviamente, si hablamos de especies que no tienen la capacidad de jadeo o no tienen glándulas sudoríparas, pues no van a poder compensar
con estas vías, pero todas finalmente llegan a lo mismo. Una vez que ya no se controla, entonces el animal no tiene la energía o la disposición para acceder al agua, sea donde esté, o si el agua está caliente, prefiere no tomarla porque finalmente esto puede empeorar el problema. O también vemos impactos, perdón, y también vemos impactos en la ingesta de comida porque un animal en jadeo no va a querer comer, o si tiene calor prefiere estar en contacto con superficies frías, incluso prefiere eso a acceder a la comida. Entonces vamos a tener también un impacto en los indicadores productivos. Hay una cosa muy bonita y es que el tejido cerebral en todas las especies animales pues es el más sensible al daño por calor, y una capacidad adaptativa que tenemos todos los seres vivos es a conservar este órgano 1 o 2 grados Celsius por debajo de la temperatura del core, pero eso son modificaciones al corto plazo. El animal es capaz de hacer eso al corto plazo, pero ya en estrés por calor sostenido, pues no va a tener esa capacidad. Y la otra mala noticia alrededor de esta respuesta adaptativa al calor para el cerebro es que eso demanda energía también. Entonces, si le sumamos ese gasto energético extra que tiene el animal para poder conservar el cerebro un poco más frío que el resto del cuerpo y que no está ingiriendo alimento, pues el impacto definitivamente va a ser mayor. Ahí en pantalla estamos viendo en aves, tenemos por ejemplo temas de prolapso. Esto tiene relación con el componente energético en dieta y el gasto calórico definitivo pues, de estrés por calor. Las disbiosis intestinales no solo en aves, sino en todos los animales por el tema de estrés por calor y deshidratación. Las hipocalcemias, hipofosfatemias, hipomagnesemias, las alteraciones en cáscara de huevo, natimortos y mortinatos, disminuciones en la condición corporal, camadas de pesos irregulares, el jadeo en bovinos arriba lo estamos viendo, eso puede llevar a pérdidas embrionarias o pérdidas fetales o abortos, y definitivamente por la disminución de la condición corporal en todas las especies. Esto, si yo lo miro desde el interior, que ya es el síndrome de estrés térmico desde adentro, y lo que yo veo en definitiva es, en este caso, una vaca jadeando. Podría ser una gallina jadeando, un cerdo jadeando, un caballo sudando mucho, etcétera. Y lo que vamos a tener acá con el jadeo va a ser una disminución del CO2 o dióxido de carbono. Hay una capacidad de compensación a corto plazo, compensación aguda, que tiene que ver con compilar hidrogeniones con bicarbonato, y así yo formo ácido carbónico. Ese ácido carbónico, cuando se empieza a acumular, genera una alcalosis respiratoria. Es un aumento del componente básico del intercambio gaseoso. ¿Qué hace entonces el cuerpo? Pues utilizando agua y el ácido carbónico aumenta el CO2, eso entra a compensar lo que inicialmente era la disminución de CO2. Entonces, pues uno diría que está muy bien, pero resulta que este evento disminuye el bicarbonato en sangre, que es lo que estamos viendo arriba. Pues si lo estoy usando arriba, obviamente me disminuye, y me aumenta el pH respiratorio y sanguíneo. Entonces entra a compensar el riñón, que ya es el que compensa a largo plazo, y hay un aumento en la excreción de hidrogeniones y una disminución en la excreción, un aumento, perdón, en la excreción de hidrogeniones y una disminución en la excreción de bicarbonato. Y eso es lo que se denomina acidosis metabólica, es decir, una alcalosis respiratoria, que es lo que yo veo en el jadeo, se compensa a largo plazo con una acidosis metabólica. Vea que son componentes contrarios, pero en dos compartimentos diferentes. Uno es en el sistema respiratorio y el otro es en sangre. Esto es lo que se denomina un desbalance ácido-base. Ese es el primer frente que tenemos que priorizar. Y como les digo, cuando es una alteración de un día, de unas horas, de unos momentos específicos, por ejemplo, ese día se dañaron los ventiladores, ese día el acceso al agua no fue el mismo, hubo una oleada de calor, cualquier manipulación de los animales alrededor de una vacunación, todo eso aumenta la temperatura corporal. Y el animal, pues siempre que sea agudo, pues busca una compensación aguda, pero cuando ya se sostiene en el tiempo y es mal manejado en el tiempo, pues genera esta acidosis metabólica, y esto tiene unos efectos deleterios en la salud del animal. Entonces, hasta acá, desbalance ácido básico. Pero hay otra cosita que también se nos complica, y es que de todo este asunto se disminuye el sodio por excreción renal. Y ya viene entonces la hiponatremia, que es el otro impacto. Y aquí ya nos referimos a un desbalance electrolítico. Esto es cuando miramos desde adentro el tema de estrés térmico.
Desde afuera, la sintomatología típica de un animal que no está en confort en temas térmicos y los impactos económicos y productivos que podamos tener. Y por dentro tenemos entonces el desbalance ácido-básico por la alcalosis respiratoria y la hiponatremia, que es la disminución del sodio en sangre, que es el desbalance electrolítico por la acidosis metabólica que lo contiene. O sea, no hay manera de salir de ahí. Entonces, ante estos dos escenarios, hay varias alternativas. Mejorar la disponibilidad de agua, agua fresca, agua a una temperatura que le permita al animal compensar de alguna manera la temperatura interna, o sea, un agua fresca, agua limpia, suficientemente dispuesta para que todos los animales tengan acceso en las mismas posibilidades todo el día. También se habla de ventilación asistida, pues en la fotografía vemos que puede haber ventilación porque son campos abiertos, eso es un freestyle, pues ahí puede circular el aire, pero seguramente es una época muy calurosa y se asistan entonces con ventiladores y el manejo de cortinas para de alguna manera cortar las fuentes de radiación directa que aumentarían también la temperatura de los animales y de pronto concentrar procesos de ventilación interna o abrir las cortinas para que entre mayor ventilación. Todas estas estrategias pues son válidas obviamente, pero hay una opción que se destaca y es pues si mi problema va a ser de un desbalance ácido-básico, un desbalance electrolítico, pues necesito entrar a compensar. Esto no quiere decir que esta estrategia funciona sola, sino que entra a complementar las anteriores. Entonces necesitamos aportar el sodio y necesitamos aportar el bicarbonato de sodio, ¿cierto? Y ahí pues de alguna manera, como decimos acá, chulearíamos los dos procesos que están fallando y hay varias alternativas, pero no todas son iguales. Y es importante que ustedes, como parte de este ejercicio de argumentación frente al SCAR, pues entiendan que va a haber competencia, que hay otras moléculas que prometen corregir el desbalance ácido-base y lograr un balance electrolítico positivo, es decir, aportar sodio y bicarbonato, pero no todas van a funcionar de la misma manera. Pues ahí tenemos entre esas opciones el sesquicarbonato de sodio sintético, el carbonato de sodio, el sulfato de sodio, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio. Y tenemos una alternativa bien interesante que es de la que se refiere el producto, que es el sesquicarbonato de sodio de origen natural. Aquí lo importante es aportar una fuente efectiva de bicarbonato que sea buffer, es decir, que tapone, que haga un efecto tampón en el cuadro acidótico pues, que estamos observando hoy en día. Y con una fuente de sodio, que yo le aporte además una fuente de sodio que sea libre de cloruros, porque el cloruro acidifica las dietas y puede ocasionar pues, diversos desórdenes metabólicos. Entonces la idea es que sea un sodio libre de cloruros y un bicarbonato que logre compensar esa acidosis que se está generando. Aquí es donde entra entonces el SCARF, ustedes pues ya lo han escuchado, me imagino que en varios espacios, voy a volverme a referir a él, esto es de alguna manera pues un recordatorio. El SCARF es un sesquicarbonato de sodio puro, de origen natural, extraído purificado por Genesis Alkali, en Estados Unidos. Este mineral se deriva de otro mineral que se llama trona, es de única procedencia. Esas minas llevan más de 50 años, 50 millones de años de antigüedad y obviamente pues se viene extrayendo el mineral hace mucho tiempo. El término sesqui se refiere a 2 moléculas de agua y 1,5 moléculas de sodio, que es importante que ustedes también lo sepan, y eso me va a llevar a un aporte total de sodio de 30.4% en las dietas de animales de producción. Esta es la fórmula química. Importante, 1,5 moléculas de bicarbonato. ¿Cuáles son esas características organolépticas que son diferenciales y que sirven como argumentos de venta definitivamente? El componente de agua, su componente de agua disminuye su higroscopicidad, es decir, la capacidad de captar más agua. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Pues que el producto no se va a apelmazar, que yo lo puedo almacenar por largos periodos de tiempo y que se conserva su estabilidad. Y es precisamente a partir de un proceso que realizan en la mina de deshidratación estacionaria
o sistemática en la que van eliminando pequeñas moléculas, mezclan, deshidratan, así se van movilizando esas pequeñas moléculas de agua dentro de las agujitas de ese carbonato y así logramos que se elimine la mayor cantidad de agua, porque el agua atrae agua. Entonces, si yo tengo un componente en sí ya húmedo, pues se va a hacer más higroscópico y por eso es que se empiezan a pelmazar agua con agua. Ok. La forma es cristalina, de color blanco, de libre fluidez y no es de tipo rugoso ni arenoso. Y esa fluidez le permite al producto pues, mezclarse fácil y homogéneamente en una mezcla de alimentos. No contiene cloro, que ya lo habíamos dicho, porque clásicamente para aportar ese bicarbonato pues se utilizaba la sal como fuente de sodio. Pero la sal, pues obviamente aquí tenemos un fluoruro complicando el asunto, entonces la idea es no utilizarla, aunque la fuente, pues no nos digamos más económica. Y tiene una capacidad mucho mayor de efecto buffer que el bicarbonato de sodio. Se requieren menores niveles de inclusión para alcanzar la meta de balance electrolítico de la dieta, que se denomina BED. Esto refiere también a un menor espacio de almacenamiento y para nosotros es importante que no tenga control de estupefacientes porque nosotros no tenemos entonces inconvenientes para su importación y manejo. ¿Cuándo es necesario suministrarlo? Uno diría que habría que esperar la situación de hiponatremia o de acidosis metabólica para suministrar un producto como este, pero digamos que para el momento en que se toma la decisión el daño ya está hecho, ¿cierto? Entonces la recomendación es siempre mantenerlo como aportante de sodio y bicarbonato en la dieta. ¿Cuándo vamos a ver, cuándo vamos a esperar que funcione en compensación? En cuadros entéricos y respiratorios. En los cuadros entéricos y respiratorios va a estar relacionado también con las pérdidas de agua en ese cuadro de deshidratación, que era lo que decíamos desde diapositivas anteriores. Hay pérdida de sodio por riñón, entonces va a necesitar esa compensación. Épocas calurosas o en donde mi ventilación es insuficiente, también lo voy a necesitar. Durante las fases de rápido crecimiento, sobre todo en animales de rápido crecimiento, como por ejemplo el pollo de engorde, eh, porque la temperatura corporal interna o la hipertermia, pero ya de origen interno, es por esa tasa metabólica tan alta y tan acelerada, pues aumenta. Necesito este tipo de compensaciones. Y durante la lactancia, que también es un tiempo de reto sanitario y reproductivo importante, obviamente en mamíferos. ¿Qué produce la carencia de sodio, o sea, la hiponatremia? Yo qué esperaría ver en los animales en términos generalistas. Retraso en el crecimiento, disminución de la proteína digestible y de la energía. Esto obviamente va a tener un impacto negativo en la conversión alimenticia. Y esto no solo se deriva del tema intestinal, ¿cierto? Porque cuando yo tengo un proceso que me demanda energía por otro lado, el animal no está comiendo suficientemente, el intestino también entra en un plano de éstasis, es decir, de parálisis del ritmo intestinal, y esa proteína digestible y la energía pues no van a tener un buen manejo. Y aquí es donde se complican los asuntos, porque el animal es incapaz de absorber la molécula y además esa molécula entra a alimentar unas bacterias o incluso protozoarios patógenos en el intestino y se puede generar entonces los cuadros diarreicos, que tienen que ver precisamente con el estrés por calor, como lo vemos en diapositivas anteriores. También podríamos estar esperando alteraciones reproductivas por el tema también energético y el tema de deshidratación y canibalismo en las especies que aplican, pues sobre todo en aves y en cerdos. Ya si nos vamos a la especie específica, para las aves es importante que ustedes tengan en cuenta que el SCAR no tiene como una dosis especificada para ellas, porque eso va a depender del estado fisiológico, de la temperatura ambiental y el balance electrolítico del alimento. Entonces, esto es una decisión de la persona que hace la matriz de alimentación o del nutricionista o la persona que asesora en esos términos en las granjas. Pero pues, ¿yo qué puedo esperar cuando suministro a las deposturas y reproductoras este tipo de productos, el SCAR? Voy a mejorar la calidad de la cama de las aves alojadas en instalaciones en piso, porque las heces no van a ser tan líquidas, sino que van a ser heces más compactas. Va a mejorar la calidad mecánica de la cáscara de huevo por fijación de sodio y de calcio en cáscara.
Vamos a observar un mayor beneficio en las fases avanzadas de producción por mayor tamaño de huevo, precisamente por lo que les comentaba, y mejorar el desempeño de las aves bajo estrés calórico, que podrá ser por temas de manejo, temas de edad, alta tasa, que estén en una fase de alta tasa de crecimiento, o que estén con alimentación nocturna sin hecha, en cualquiera de esas circunstancias. Y vamos a tener una disminución de los niveles de amoníaco en las instalaciones, que ustedes saben todas las ventajas que eso podría traer. Cuando lo suministra pollo de engorde, voy a Una regular. consulta, Hola. perdón. ¿Sí? Ahí que hablaba de dosis, ¿qué podría ser una dosis máxima, por ejemplo, de usar en aves o en gallina de postura, específicamente esa que estaba conversando ahí? Sí. Yo no me atrevería a dar una. Yo no me atrevería a dar una porque dosis máxima. Igualmente, el sodio no tiene una manera de generar una toxemia por Ok. exceso, porque el sodio tiene eliminación renal efectiva, pues. Entonces, pues, como el miedo de pronto a entrar en un cuadro de intoxicación, no creo que es el inconveniente, es más un asunto de pérdidas de dinero, pues, porque se me va la mano con la cantidad en la dieta. Pero yo preferiría en estos términos, sobre todo porque incluso desde el fabricante del SCARP no proponen dosis máximas ni dosis recomendadas para aves, ni para pollo de engorde, ni para ponedores o reproductores. En cerdos y en bovinos sí vas a ver que van a haber dosis. Ok, Sí, gracias. ok. Cuando se suministra el pollo de engorde, pues vamos a ver que mejora la calidad de la cama, también por temas muy comunes a lo que veíamos en ponedores. Va a reducirse también la producción de amoníaco, se habla que son un 60%, esto por evaluaciones obviamente pues que hace la empresa. Va a haber un menor porcentaje de patas, tarsos y pechugas quemadas precisamente por esa disminución de amoníaco, es una cama menos ácida y ante el descanso de los animales en piso pues no vamos a tener estos inconvenientes. Vamos a mejorar la conversión alimenticia y vamos a tolerar mejor esos cuadros inevitables de estrés por calor, porque finalmente estos cuadros se van a ver, ¿cierto? El clima no es algo que esté bajo nuestro control. Muchas veces las adaptaciones que tenemos en granja pues no son suficientes para un momento atípico del clima, entonces pues son momentos que sí o sí van a llegar, pero los animales van a estar mejor preparados. Para el tema de cerdos, también pasa como con aves, no dan una recomendación como tal desde la empresa, pero vamos a esperar una mayor tasa de crecimiento y homogeneidad de las camadas. Esto se trata de un tema de irrigación suficiente al tracto reproductivo durante la gestación. Si yo tengo un riego sanguíneo, digámoslo, bien distribuido a lo largo de todos los oviductos, vamos a tener una entrega de nutrientes equitativa para todos los embriones que están en desarrollo, entonces puedo hablar de crecimiento y homogeneidad de las camadas. Puede mejorar la conversión y la eficiencia alimenticia en los lotes, obviamente mejora los indicadores reproductivos y disminuye los niveles de amoníaco en las instalaciones. Para el tema de vacas lecheras y grano de carne, la empresa sí propone de 80 a 200 gramos por día para vacas lecheras y de 50 a 150 gramos por día para el ganado tipo carne. ¿Qué vamos a buscar en un rumiante? Pues obviamente estamos hablando de un sistema digestivo totalmente diferente y lo que estamos buscando es la función buffer o amortiguadora que va a moderar el pH en rumen, porque la idea es manejar un pH entre 6,2 y 6,8 y esto va a favorecer el perfil de ácidos grasos volátiles y obviamente todos los indicadores productivos y reproductivos que se derivan de un buen estado funcional en rumen, que finalmente pues el bovino es un rumen con un montón de accesorios. Entonces necesitamos allí un buen aporte de sodio, sobre todo en épocas secas donde no hay buena disponibilidad de pastos, esto en los sistemas pues que manejan pastoreo y en los que no, las dietas que de pronto son muy ácidas como los ensilajes, pues es muy conveniente aportar este tipo de productos. También cuando tenemos un aporte importante, sobre todo en vacas lecheras, yo creo que en parte por eso se recomienda una mayor dosis del producto para este tipo de línea de producción, es por la cantidad de concentrado que le estamos suministrando, que también acidifica el rumen. Entonces necesitamos aportar estas fuentes de sodio para regular, como lo hemos mencionado, el pH ruminal
en esas dietas que van a tender a acidificar el rumen. Vamos a controlar enfermedades metabólicas como la acidosis ruminal, en términos también de SARA, de acidosis ruminal subaguda. También tenemos que controlar esos factores. Eso va a mejorar la digestibilidad de los alimentos por sola moderación del pH ruminal y optimizar también el consumo de materia seca. Y obviamente, como todos nuestros indicadores, tanto ganancia de peso en ganado de carne como producción de leche en vacas lecheras, va ligado a la producción de ácidos grasos volátiles, entonces vamos a tener un impacto positivo en estos indicadores. Aquí quería parar un momentico de alguna información que tenemos desde la empresa en esos componentes diferenciales, porque es importante que ustedes, como parte de esos argumentos, pues entiendan que no todos los fuentes de sodio, como lo decía yo en la diapositiva, no todas las alternativas de suplementación son iguales. Es que cuando les comenten, es que yo utilizo bicarbonato de sodio como tal, o yo utilizo sulfato de sodio y también me ahorro el problema de los cloruros, o yo también utilizo carbonato de sodio, pero de origen sintético, pues tengan presente que estas cosas alteran las características como tal y que tenemos argumentos válidos desde el SCAR para poder debatir. Por ejemplo, en el aporte de sodio, como lo ven en pantalla, el sesquicarbonato de sodio de origen natural, que es el SCARB, aporta 30.4%. El sulfato de sodio tiene una particularidad y es que aporta un poco más. Y ahorita cuando tengo allí el link de analíticos porque les quiero mostrar algo, el sulfato de sodio no es tan biodisponible como el sesquicarbonato de sodio. Entonces, realmente esto es un aporte de sodio en porcentaje, o sea, cantidad de sodio en la molécula como tal, pero ya en el animal la capacidad que tiene el organismo para aprovecharlo es muchísimo menor. El bicarbonato de sodio tenemos un aporte del 27.1% y en el sesquicarbonato de sodio de origen sintético un 30%. En cuanto a la higroscopicidad, que es esa capacidad de captar agua, porque se tiene agua, nuestro producto no logra ese componente higroscópico, entonces por eso las ventajas que ya les mencionaba anteriormente, mientras que el sulfato de sodio y el bicarbonato sí lo tienen, pero es una característica que se comparte pues, con el componente sintético, con la competencia sintética. Y en cuanto al aspecto, van a ver que también va a tener unas implicaciones, y es que las otras tres fuentes son en polvo. Cuando las fuentes son en polvo, tienden a dispersarse más en el ambiente, entonces pueden haber pérdidas en el producto empacado durante la manipulación, durante el almacenamiento, y esto pues esto tiene su impacto de todas maneras, porque si yo compro 1 kilo, esperaré tener 1 kilo al final del almacenamiento que tenga el producto. Y lo otro también es la polución ambiental para los que manipulan el producto. Entonces siempre va a haber esa nubecita de polvo rondando cuando se manipulan este tipo de productos. Mientras que para el sesquicarbonato de sodio de origen natural o el SCAR, la forma son agujas. Voy a ver si aquí me funciona. Si aquí me funciona el link para mostrarles un ejercicio que hicimos. Siento que sí se puede mostrar, Vivi. Dígame que sí. Pero estás compartiendo, si estás compartiendo, ahí se debería poder mostrar, ¿no? Sí. Está viendo mi pantalla. Sí, No la presentación, sino otra cosa. Estamos viendo la presentación y Ay, entonces espérenme. Te había salido una tablita ahí, pero se desapareció. Sí. quizás es una tarea que en compartir uno pone como compartir solo la presentación o compartir todo el... Ah, bueno, ahí ya apareció. Ya. Sí, porque yo inicialmente le compartí solo la presentación. No le había dado pantalla completa. Aquí ya está en pantalla. Entonces, este fue un informe que se hizo a partir de un análisis que se solicitó de un producto de la competencia. Esto es un ejercicio bien interesante porque el SCAR, hasta donde yo tengo entendido, porque yo no tengo información de precios, pero parece que sí es un tricito más costoso. Sí. Es cierto, en precio. Pues esa es una de las limitantes de pronto a veces para entrar con el cliente con este producto. Pero hay que tomar mano, bueno, no me equivoco, hay que tomar mano de las otras ventajas, porque uno podrá decir, pero es que ese producto me aporta más sodio, bueno, pero ¿qué tan biodisponible es? Es que este producto me sale un poquito más económico, pero ¿cuánto perdés por almacenamiento, porque se apelmaza? Bueno, etcétera. Todas estas cositas. Y lo otro son los contaminantes, porque esta molécula es pura, es de una sola fuente, aquí nadie le adicionó nada, sino que se saca, se deshidrata y se entrega. Tal cual, ese es el proceso y es de origen natural. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Lo ven bien o le pongo más grandecita la letra? Ahí está bien. Perfecto. Gracias. Entonces, Vivi, ¿puedo decir el nombre del otro producto?
Sí, sí. Ah, bueno. Yo pido permiso para todo. Este producto se llama OSMEC. Lo que pasa es que cuando hicimos este informe, pues para manejar pues aquello de la discreción, pues le pusimos producto X. Pero para que sepan qué se trata de eso. Siempre estos análisis comparativos son una buena forma de tomar decisiones porque yo tengo en cuenta el aporte real del electrolito, que en este caso es el sodio, la presencia de impurezas. En este caso, para este tipo de productos hablamos, por ejemplo, de cloruros de sodio, que eso es sal, y son cloruros. Hierro, calcio, carbono orgánico total, entre otras muchas cosas que podemos encontrar. Y también tenemos que tener en cuenta las propiedades físicas. Recuerden que el escal viene en forma de aguja y yo aquí puedo también comparar en términos de tamaño y forma de la partícula. Y todo eso pues mejora también las características inherentes del producto para que la persona lo tenga en almacenamiento y la entrega al animal y el uso que se da efectivamente dentro del sistema orgánico del animal, que finalmente es lo que necesitamos. Entonces, este informe está en esos términos: aporte de sodio, presencia de impurezas y propiedades físicas. Entonces, vamos a revisar acá. El producto X, es decir, el OSMEC, encontramos en el análisis, que contiene formas menos aprovechables por el animal, lo que les comentaba yo, del sulfato de sodio, el 78.55 para el OSMEC y el 0.011% para el SCAR. Entonces, a pesar de que pareciera aquí que aporta más sodio, 31.4 versus 30.5, realmente lo que el animal aprovecha es muchísimo menor. Eso es en términos de biodisponibilidad, porque no se trata de un producto de origen natural. Entonces, esa relación bicarbonato de sodio y carbonato de sodio va a ser mayor. Eso es una afirmación, es a partir del análisis, y ese fue el resultado que obtuvimos. Entonces, tenemos una presencia de una forma menos biodisponible de sodio, que es el sulfato en este caso, a pesar de que pareciera que aporta más sodio, porque este puede ser algo con lo que ustedes se encuentren con los clientes. La presencia de impurezas insolubles, que lo que me están diciendo es que el producto no es de origen natural. Esas impurezas, en el caso del OSMEC, se encontraron en 0.047. Ya me quito esta cosa con estos ojos. Este 0.047 versus el 0.005%. Esto también lo tenemos que mirar, sobre todo para el tema de aves de corral, que son las más susceptibles a estas impurezas que vamos a hablar. Y también ese carbono orgánico total, que fue 10 veces mayor que para el SCAR. Estamos hablando de 281 contra 29 partes por millón. Entonces hay un componente que no es el sodio, que es lo que yo necesito, y no que es otra cosa en ese producto X. Y otros minerales como el cloruro de sodio, que finalmente es sal, fue 10 veces mayor que los niveles de SCAR. Y los niveles de hierro fueron el doble. Y del calcio 3 veces mayor que en el SCAR. Y esto no es calcio biodisponible. Ahí no estamos diciendo, qué rico que le aportó calcio porque lo necesitan. Este es un calcio que no es biodisponible, no está matrizado, no sabemos qué tipo de calcio es. Entonces no podemos pues, decir nada al respecto. En cuanto a las propiedades físicas, ellos mencionaban que el producto, pues el OSMEC, las muestras eran ya enzimas oscuras, que tenían un matiz amarillo, probablemente por ese carbono orgánico total, y que las partículas eran mucho más finas. Aquí a mano derecha ven una microscopía del OSMEC, y aquí a mano izquierda ven la microscopía del SCAR, que es en forma de aguja, lo que estábamos comentando. Ok. Ellos lo que mencionan en el análisis es que se confirma que el bicarbonato de sodio y el carbonato de sodio, que son los componentes que parece que tiene en mayor cantidad este producto OSMEC, se agregaron por separado. O sea, fue una preparación realmente. O sea, un poquito de esto, un poquito de aquello. Ahí se dice pues que es un preparado sintético, no es natural. Y es mucho más difícil garantizar composición trazable a partir de este tipo de productos. Entonces, ¿qué se concluye? Que el OSMEC contiene 78.55% de sulfato de sodio, que eso me aporta bicarbonato de sodio y carbonato de sodio, pero de formas limitadas, que está definido entonces que se agregaron independientemente. Eso me dice que la homogeneidad del aporte en la ración tampoco va a ser homogéneo, sino que va a depender del lote, va a depender del mezclado, del almacenamiento, porque si viene en polvo se dispersa, pero que se dispersa bicarbonato de sodio o carbonato.
y ahí es donde entramos en el enredo. Además, el OSMEC mostró niveles más altos de impurezas insolubles, no deseadas obviamente, aunque el aporte de sodio pareciera más alto, pero eso pues ya les comenté, finalmente eso no es garantía de capacidad BOR. Y la presencia de otros minerales como el calcio, el hierro y cloro, pues hay menos del producto previsto. Yo compro 1 kilo de producto que tiene un porcentaje establecido de sodio, pero además hay como un desplazamiento de composición por este tipo de minerales que no entran en lo previsto del producto, que el cliente finalmente es lo que está pagando. El producto X es más fino, es más polvoso. Eso genera inconvenientes para su manejo, se puede hacer volátil, y eso representa un riesgo para los animales, para el mezclado, para las máquinas, para los operarios, y hay unas pérdidas por lo que les mencioné ahorita. Y lo que ellos decían es que el OSMEC contenía sesquicarbonato, y no es verdad. Entonces, este tipo de análisis son bien necesarios, uno lleva esto donde el cliente, y definitivamente pues esto es un criterio de decisión, ¿cierto? Ok. Natalia, discúlpame, ahí vale la pena mencionar también que ese análisis se hizo en un laboratorio externo, no es laboratorio exacto, independiente, no es de Génesis ni es de Biotecno, sino fue una tercera parte quien hizo el análisis. Entonces, pues también si ustedes se encuentran con algún producto que esté afectando la venta directamente, o que tenga un cubrimiento, que esté queriendo entrar donde clientes donde ya estemos o clientes donde queramos llegar, también se puede conseguir la muestra, la pueden enviar a Estados Unidos y también se puede hacer el mismo análisis de cualquiera de las competencias. Sí, porque es bien válido que este tipo de análisis se hagan con doble ciego, ¿cierto? O sea, incluso nosotros no sepamos qué fue lo que se envió, sabemos que llegó una muestra no marcada de SCAR y una muestra no marcada del otro producto de la competencia o productos, y allá tampoco sepan qué es lo que les está llegando para que no haya ningún sesgo. Pero eso que menciona Viviana es bastante importante. Entonces, bueno, ya reconocimos el producto, que finalmente pues es un producto que técnicamente no es complicado porque el sodio se maneja en una dieta basal. O sea, el aporte sabemos que lo necesitamos, no tenemos que convencer al cliente de que esto hay que mejorarlo en la dieta, sino que sabe que lo tiene que ingresar, y la decisión es cuál fuente ingreso. Entonces ahí es donde viene la construcción de esa argumentación. Esa construcción de argumentación yo quisiera que la hiciéramos entre todos, porque es un ejercicio mental como de lluvia de ideas. Yo voy a tomar nota acá en pantalla compartida, en 3 términos. 1, características del producto como tal. Que si ustedes le preguntan, bueno, ¿y qué tiene diferente el SCAR de otro producto X? Ustedes digan, tiene esto, tiene aquello, esto te ayuda con este tema, esto presenta ventajas en este aspecto. Y es que ustedes también estén en la posibilidad de decir, el SCAR tiene esto que también lo tiene este producto, o el SCAR tiene esto que no lo tiene este otro producto. Por eso es muy importante averiguar la fuente de sodio. Y miren, por ejemplo, que también la información puede ser engañosa. OSMEC decía que ellos tenían sesquicarbonato en sus moléculas y no era cierto. Entonces estaban entrando como una competencia directa del SCAR, siendo fuente obviamente no natural, pero entraban a competir molécula con molécula y no era cierto. Entonces hay que dudar un poquito, hay que desconfiar un poquito. El segundo término es de utilidad y analítica del principio activo, algo como lo que vimos del ejercicio anterior, y en términos de costos comparativos, ¿cierto? Ese costo-beneficio. Y ahí entra mucho el tema de higroscopicidad y volatilidad. Esos son definitivamente 2 términos que tenemos que entrar a revisar. Entonces, bueno, la invitación es esa. Entonces, yo los escucho. Adelante. La presentación se las compartimos con toda esta carreta. Súper bien. Antes tal vez de eso, a mí me gustaría, Sí. Vamos a ver, Osvaldo, obviamente, bueno, Osvaldo es el nutricionista de Dos Anclas, y él es el que ha utilizado, obviamente, en matriz, ¿verdad? El producto y todo. Sin embargo, hemos tenido en algunas ocasiones prácticas, más Osvaldo las ha argumentado teóricamente, pero en algunos momentos hemos
vamos a ver, cambiado en un porcentaje X, porque no le puedo decir que siempre es el mismo, pero siempre se ha cambiado por la sal común, por el cloruro de sodio, y hemos tenido buena respuesta. Sin embargo, yo no he utilizado al 100%, digamos, no utilizar sal y utilizar SCARF. ¿Qué tan normal es esa práctica como para poder realizarlo así? Yo normalmente, vamos a ver, las pruebas que he hecho de eso, lo he hecho en cerdos, entonces normalmente en cerdos que tienen en sus fases iniciales, posiblemente fase 2, fase 3, hasta inicio, digamos que de semana 8, 9 hasta semana 13, 14 de vida de los cerdos. Y se ha cambiado hasta cierto punto la sal y ha dado un buen efecto. Además de que el núcleo ya contaba con el SCARF, digamos, una cierta cantidad de SCARF. Nada más quisiera saber su... John, ¿y se ha cambiado el 100% la sal? No, el 100% nunca se ha cambiado de un 25 a un 50%, digamos, del uso de la sal, y pues ha dado un buen resultado, pero nada más quería saber si ustedes lo han hecho y cómo les ha ido, básicamente como para darle validez a lo que en algunos momentos hacemos. No siempre se hace y no siempre se hace la fórmula normal, digamos que no es con el SCARF en lugar de la sal, pero sí utilizamos SCARF en el núcleo. Entonces la sal también ha disminuido un poco de las primeras formulaciones que antes realizábamos, además que se utilizaba se utilizaba más sal común. Sí. A ver, la sal es una buena fuente de sodio, eso es indiscutible, ¿cierto? Porque finalmente es lo que yo estoy buscando. Pero ahí entra el tema de los cloruros. Es ese tema que preocupa. Definitivamente el tema de cloruros es mucho más impactante en aves. En aves puede ser que tenga un efecto más deleterio que en mamíferos, porque el mamífero es más capaz de compensar desde lo renal esa acidosis que pueda generar un cloruro. ¿Alguien está hablando? El salón de año 7 creo que tiene ahorita... Pero silenciamos. Creo que Randall prendió el micrófono. Sí, Randall. Okay. Perdón, fui yo. Yo que Sí. se habían enojado. No, es que estoy en 2 charlas a la vez. Ah, no, hermano, medio cerebro para allá y medio para acá. Muy teso. Bueno, entonces sí, no tenemos por qué atacar la práctica porque entiendo que por costos puede hacer mucho mejor, pero siempre hay que tratar de convencer con que si el resultado es bueno, ¿qué tal si retiramos un poco más de sal, la reemplazamos por el SCARF? O sea, casi que volver al revés, porque te entiendo que estaban con SCARF, pero de pronto se estaban quejando de precios, entonces, bueno, metamos algo de sal para disminuir los costos, pero entonces tratar de recuperar ese espacio. Creo que no es tan impactante ese tema de costo. Sí. En Aves lo hemos Exacto. trabajado ¿Cuánto ha sido eso? a 50-50 o 60 SCARF, 40 sal, y realmente, bueno, no podría darle ahorita un dato, pero de hecho voy a ponerme a sacarlo a ver cuánto es el impacto, porque o sea, estamos hablando que en una tonelada, 4 kilos de sal, usar 2,5 kilos de bicarbonato no va a ser el descuadre o la solución a sus problemas económicos, digamos. Okay. Económicamente quizás ahí Ale se refiere, digamos, que a algunos clientes en donde la formulación es más específica, que es lo que ve Alejandro tal vez en la parte de aves, es una formulación en donde se puede medir. Sin embargo, cuando entramos vamos a ver, yo sé que está más bien en el tercer tópico de argumentación que usted planteaba, Natalia, pero ya que estamos hablando de un poco de costos, entonces voy a adelantarme un poco. Adelante. Tal vez en la parte industrial es donde hemos visto, vamos a ver, industrial me refiero a alimento comercial que sale a venta regular de cliente regularmente pequeño o cliente grande, por ejemplo acá Walmart o Cargill, que es un cliente en donde está acostumbrado a utilizar bicarbonato. Ahí es donde cuesta, digamos, el tema de argumentación de costo, porque si estamos hasta cierto punto en un 15-20% arriba del costo del bicarbonato como tal. Entonces se hace la labor técnica, ¿verdad? Además
de que se utiliza un 10% de la, bueno, ahí sí me voy a meter con un poco las características del producto, que era la primera tópico de argumentación, Sí. pero sobre el 10% menos en formulación, sobre las características de que no es higroscópico, de las características, digamos, de aguja para el tema de mezclado del producto como tal, para un tema de almacenamiento que no se apelmaza, entonces también ahí tiene sus ventajas. También le hemos dado como un enfoque, bueno, sí, le hemos dado un enfoque de hasta el manejo del producto con respecto a la seguridad del operario, porque normalmente el bicarbonato cuando lo alzan y lo colocan así como en el cuello tiende como a quemar a las personas, el bicarbonato como que no, ¿verdad? Entonces de ahí esos puntos son como específicos como para Cargill y Walmart, que están como en constante mejora para los empleados y todo el asunto, pero llegamos y chocamos con ese 15-20% que estamos superior a eso, ¿verdad? Entonces, bueno, Ok. hemos tratado de hacer pruebas y ver qué oportunidades hay. Ok. Y básicamente por eso era como la solicitud de la charla, como para refrescar, como dijo usted muy bien, refrescar ahí todo lo que hemos visto anteriormente. Tal vez Erika, que es la que estaba un poquito más, bueno, Erika ya está con nosotros hace como 9-10 meses, pero creo que no había tenido capacitación de estar. Es como para que ella también esté un poco más al tanto. Sí, yo veo más oportunidad quizás en la aplicación del SCAR en aves que en cerdos en este momento, quizás por comercialmente como se encuentra la actividad porcina acá en Costa Rica. Pero bueno, hemos estado tratando de también ampliar un poco más allá de la mayoría de nuestros negocios que son en monogástricos y quizás implementar un poco más en rumiantes. Pero bueno, creo que hablé mucho, muy general de todo, pero por En ahí. No, rumiantes sí lo genial. usaba yo en lechería y de hecho lo usamos en una dosis altísima al alimento, porque el cliente Sí. no quería agregar esos 150 gramos, digamos, Ajá. por aparte, entonces se echó en el alimento y en una tanda de 500 kilos se agregaban como, creo que eran 6 sacos de SCAR. Al principio el problema fue el consumo, porque la vaca No lo se lo va a rechazaba un comer. poco, No le gusta. y sí se lo comió. Sí se lo comió y tuvimos muy buenos resultados, inclusive con alimentos, no sé, lo compararon con el alimento de la Dos Pinos, el Banfit, que era lo mejor, y tuvieron aumentos de 2 kilos de, de leche por vaca, usando el alimento nosotros y daban alimentación con piña, ¿verdad? Ujú. Al principio, como le digo, sí llevó un costo porque no se lo querían comer, pero después de un tiempo ¿Y se qué logró. práctica fue la que implementaron para mejorar consumo? Básicamente insistencia fue lo que hicieron. Esperar que les diera hambre. Dele, El dele, dele, hambre las dele. lleva a comer. Exactamente. Daban la mitad de la ración, bueno, daban como una dosis genérica, digamos, en canoa para todo el Sí. mundo y después ya lo que hacían era en específico, ya lo que a cada vaca le tocaba comer, digamos, de alimento, ya eso se lo daban en la parte del ordeño, pero eso fue. Ah, pero genial. ¿Tiene Randall la mano alzada? Sí, señora. Varios, no sé, tópicos o puntos que yo quisiera tratar. Primero, el tema de que habló John de sustituir por el total de la sal. Ujú. Eso lo hicimos alguna vez, así como también en otra ocasión se subieron los niveles de sodio para tratar de que el animal en la canal o el peso del animal fuera mayor por retención de agua. Eso por una solicitud de algún cliente se Ujú. hizo y tanto sustituir la sal como incrementar la cantidad de SCAR en la inclusión del alimento. Y para el cliente que vendía el cerdo en pie fue un gran negocio, pero para el que vendía el cerdo en canal fue un gran problema. Entonces hay que tener cuidado en eso
en ese balance de electrolitos y no cometer el error, ¿verdad? Creo que lo correcto es lo correcto y ponerse a inventar en eso ya alguna vez nos costó caro. El otro punto es que echar 125 kilos, no, 150 kilos de SCARP en un bache de 500 kilos de alimento me parece que es una locura. Si dio resultado es porque las vacas estaban sumamente mal en el tema de acidosis, ¿verdad? Es que la base de la alimentación era 100% piña prácticamente y un poquillo de paca ahí que le daban. Sí, pero eso era un alimento era SCARP con alimento, no alimento con SCARP. Entonces, tener Estar con cuidado un en poquito de eso. piña. Exactamente, tener cuidado en eso porque también estás jugando con el balance electrolítico y puede generar algún problema. Entonces hay que tener claro en eso. Aquí, ya viendo el tema como construcción de argumentos, para mí es bien importante, como bien apuntaron, el tema de que no es higroscópico, el tema de que fluye muy bien y se dispersa muy bien en la mezcla, el tema de que es un producto o un mineral puro o de 100% de pureza que viene de una mina y no es sintético, porque aquí puedes destacar de que estás eliminando un producto sintético como el bicarbonato en gente que quiera trabajar más natural. Sí. Inclusive si alguien produce alimento para animales que va a ser con denominación kosher, el SCARP tiene denominación kosher, lo cual es medio selectivo y casi nadie pregunta, pero está la opción. Para mí también es importante que tiene alrededor de un 10% más de sodio que el bicarbonato. No sé si lo dijeron antes porque me uní tarde. Y la composición de poder buffer o los 1000 equivalentes deben de ser, no sé, Natalia, usted me desmiente, son como un 25% más de poder buffer que el bicarbonato. Sí. Entonces, basado en eso, en esos argumentos, en esos pequeños, poquitos números que he dicho, podemos decir que a muy grosso modo, si en una fórmula alguien usa 1 kilo de bicarbonato, nosotros podemos aseverar que cuando usamos SCARP, usamos 900 gramos aproximadamente. Incluso si se balancea, la cantidad podría ser incluso menor por el poder buffer que tiene, ¿verdad? No, Si estoy en algo malo, por favor, me para corrigen. nada, para nada. ¿Y qué más? Entonces, a la hora de calcular el precio en el costo-beneficio, perfectamente ustedes pueden multiplicar el precio del SCARP por 0.9 y así lo hago yo a grosso modo y ese va a ser el precio para compararlo con el bicarbonato, ¿verdad? Porque normalmente la gente lo compara con el bicarbonato, que es mucho menos costoso. Entonces, más o menos así lo defiendo yo y así lo trabajamos. Yo le acabo de sacar los costos, digamos, hablando de avicultura, ¿verdad? En las dosis, en las fórmulas de nosotros, que se usan aproximadamente los 4 kilos de sal por tonelada. El costo de sal, digamos, en tonelada es de $0.96 en el bache. Si se usara al costo de nosotros, solo SCARP es de 3.9. Okay. Y si se usa mitad y mitad, es de 2.48. Entonces le digo que por tonelada, creo que no representa tampoco a nivel de las fórmulas en aves para clientes específicos un aumento así desproporcionado. Sí, Y normalmente nosotros, ¿verdad? Perdón, Randa, se usa a 50-50, normalmente, digamos, en un grueso modo. Sí, es lo que he escuchado yo también, que se hacen 50-50. Sí.
Dice, yo por lo menos en aves nunca lo he usado al 100%. Bueno, Osvaldo es el que lo pone y en las granjas específicas que se han utilizado esa solución, al 50-50 ha dado buenos resultados. Sí, hay que tener claro, Alejandro, que el SCAR no es un sustituto de sal, es un aportador de sodio, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? La sal siempre es importante en el balance electrolítico y en la nutrición de las aves y de los cerdos. De hecho, si usted no le pone sal a un alimento, el animal le va a bajar el consumo normalmente. La sal sí es necesaria. Sí, sí, no, digamos, yo lo hice aquí meramente por el ejercicio matemático de ver 100% sal, 100% SCAR y mitad, ¿verdad? No por práctica como tal, como le digo, en las fórmulas específicas que se ha trabajado, Osvaldo lo ha puesto 50-50, he visto muy buenos resultados, en realidad, específicos para temas de estrés calórico, ¿verdad? Donde se encuentra usted el huevo como ese que usted puso y ese huevo blanco arriba y todo lo demás, y hay jadeo en gallinas y todo eso, y ha funcionado muy bien. Pero vea qué buen ejercicio, porque entre ustedes también se van contando las experiencias. ¿No habían hecho este ejercicio con el SCAR? ¿O sí se habían reunido para este tema? A cuanto persona me pregunta a mí sobre el SCAR, yo le cuento lo que yo sé y lo que yo he hecho. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces retomando el norte, aquí podemos hacer ese primer punto, que fue lo que comenzamos a hacer. Es en términos de las características del producto como tal, ya sea que sean características exclusivas. Como anécdota, Hola. perdón que interrumpa. Yo tengo unos animalillos en la casa y un día Osvaldo me hizo una fórmula para hacer los minerales y llevaba el SCAR, ¿verdad? Yo llegué y compré una bolsilla de SCAR, ya utilicé lo que quedaba, me quedaron unos 5 o 6 kilos de eso y sinceramente a mí se me fue, quedaron en el suelo, puestos sobre la tierra, un montón de sacos encima y como, no sé, unos 8 meses después, 6 meses después, yo me lo encontré, ¿verdad? Entonces estaba hecho una pelota, ¿verdad? Obviamente por temas de todo. Y lo moví y ya otra vez volvió a como a quedar otra vez suelto el producto, ¿verdad? Como le digo, póngale todo lo malo que quiera de almacenamiento, porque de hecho fue que se quedó botado, pero... Las peores condiciones de almacenamiento posible. Exacto, y aún así, no sé, como le digo, 6, 8 meses después, el producto se veía hecho una pelota, usted lo movió y sí quedaban unos grumos, ya no iba a quedar en excelente estado, ¿verdad? Pero en un 90% quedó suelto. Eso es excelente porque, y esa anécdota hay que contarla más, hay que contársela a los clientes, sí. Sí, porque es bien interesante que finalmente lo que el cliente paga, el kilo que pagó, pues es el kilo que se conserve, que finalmente se utilizará para los animales. Entonces es bien interesante. Sí. Bueno, ¿alguna otra característica en ese primer ítem? De características del producto, les leo: no higroscópico, almacenamiento que garantiza cantidad del producto comprado, cantidad del producto que se conserva tras almacenamiento y suministro a los animales. No lesivo para operarios y maquinaria, que es lo que hablamos ahorita de los polvos, pues de las cosas que vienen como en calidad polvosa. Lo que mencionó ahorita Randall, de que es un mineral puro, origen natural, es recomendable de pronto en clientes de producción orgánica, tipo clientes kosher. El componente de aporte de sodio mayor al 10% que otras fuentes, el efecto buffer que supera el bicarbonato en un 25%, y esto definitivamente aporta esa relación costo-beneficio, pues de la cantidad necesaria que necesito de suministro. Y me parece muy válido lo que menciona Randall, no es satanizar la sal es necesaria, ¿cierto? Porque finalmente los cloruros también son necesarios y hay que corregir ese desbalance electrolítico, como lo mencionaba ahorita él también. Te vas a ir, chao. Entonces, hay que separar como el argumento, ¿cierto? Hay un aporte de sal que ustedes como nutricionistas definitivamente manejan mejor, de que el animal necesita un aporte X de sal, pero también tienen que pensar que esa sal no la quiere el nutricionista o el productor decir que la va a adicionar para el tema de sodio,
porque ahí es donde empiezan entonces los sobreniveles de cloruros también. En definitiva, la experiencia también nos ha dicho que los clientes no aportan el 100% de SCARF, siempre tratan pues de hacer como el ejercicio de ahorrar gastos, pero de ahorrar costos, pero puede ser un tema de, eso tiene un nombre. Es como un acostumbramiento de decir que el SCARF es caro. Se les metió en la cabeza que siempre va a ser más caro que otra fuente de bicarbonato. De pronto hacer el ejercicio que se propone de costear realmente en términos de lo que yo necesito aportar para lograr el mismo efecto que un SCARF comparado con una sal, con un sulfato, con lo que sea, más todo lo otro que se le suma. Porque de pronto para un cliente puede ser transparente el hecho de que no sea pelmace, que sea natural, pues eso le importa muy poquito, siempre que se le iguale por lo menos el precio en aporte del componente buffer. Entonces ese ejercicio hay que hacerlo de pronto al interior del equipo comercial, muy bueno que generen ustedes como casi que una matriz de cálculo en la que según la situación que se genere en cada empresa en particular o en cada fabricante de alimento o en cada productor, se puede hacer el cálculo de si realmente sale más costoso, ¿cierto? O si es un asunto ya de costumbre, pues de bad will, por decirlo así, de mala fama, con respecto al producto. Ok, ¿algún otro comentario con respecto a la parte de componentes que ustedes hayan utilizado de pronto como argumento de venta y les haya funcionado? Porque equipo ya Randall mencionó los de él. Luis también dijo algunos al principio. A mí me parece que hay una, bueno, acá Walmart lo utiliza en tolva, que es algo que no se puede utilizar el bicarbonato, y digamos que es algo bueno. Vamos a ver, lo he planteado y en tema ahí se puede utilizar. Yo sé que ahí por un tema, ahí está el tema del almacenamiento y suministro, pero normalmente sabemos que el bicarbonato no se puede colocar en ningún otro lado que sea directamente de la bolsa. Y dependiendo de la ingeniería de la industria como tal, creo que es importante porque ellos lo utilizan en tolva y nunca se apelmazan, nunca le pasa. Imagínate que es un almacenamiento también diferencial. Genial. Por eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario para ese tema de las características del producto como tal? Lo de la... ¿Podrían ampliar un poquito más el comentario que hicieron de lo de el tema de matadero? Por favor. ¿El tema de qué? De las plantas de cosecha. De las plantas de beneficio. Ajá. Ah, ok. Lo que pasa es que pues, hay como una ley metabólica, por decirlo así, es que donde está el sodio está el agua, ¿cierto? Entonces, si yo tengo unos niveles de sodio altos en dieta, que se acumulan obviamente en todos los compartimentos orgánicos del animal, eso incluye músculo, pues hay retención de agua y eso puede hacer que el animal pese aparentemente más. Entonces, lo que yo le entendí ahorita a Randall es que eso es muy bueno para el que vende el animal en pie, y pues finalmente le pagan por su canal, pero al que ya toma el producto a partir de ahí para adelante, pues la pérdida de agua es franca, porque ya por el solo proceso de almacenamiento ya se pierde agua y bajan los indicadores, es natural, eso es lo que se busca. Sí, en canales, en esa ocasión, perdimos hasta 4 o 5 kilos en la canal, y lo que pasa es que en Panamá se vende canal fría. En Costa Rica, como se vende canal caliente, cuando se hizo, John estaba, yo creo ya cuando esa prueba para mí no fue una prueba, para mí fue un error, pero cuando Osvaldo hizo eso en las fórmulas, entonces había gente muy contenta porque se subía 3 o 4 kilos de peso el animal, pero en Costa Rica se paga sobre canal caliente. ¿Qué pasa? En 24 horas el cerdo perdía 4 kilos. Volví y los perdía. En agua. Y era aquel charco y eso terrible. Y entonces aquí se hizo un desmadre y hasta perdimos un cliente por la situación. Claro. Claro. Ten mucho cuidado con eso, pues la experiencia ya está dada, no repetirlo.
Sí, por eso es que cuando a mí me dicen sustituir toda la sal por puro Scarb, yo digo, ajá, no, cuidado, revisemos bien el balance de electrolitos y revisemos porque no nos podemos pasar de sodio. Y exactamente, me encantó como usted lo planteó de que donde está el sodio está el agua. Entonces, para no entrar en un tema muy tecniquísimo de bombas y hidratación y todo eso, me pareció muy fácil de explicar. Recordar, sí. El sodio es un arrastrante de agua, por decirlo así. Entonces, ahora, por eso le dicen a uno también que coma menos sal, que consuma menos sal porque retiene más agua. Ahora, Natalia, hay un producto de adiseo que me parece es carbonato de sodio, si no me equivoco. Sí. ¿Qué me puede decir usted de eso contra el Scarb? Porque es regalado, es más barato el flete es más caro el flete que mover eso, ¿verdad? Sí. ¿Se llama adisodium, Randa? Perdón, el adisodium. Creo que sí. Creo que es sulfato de o es cobre. sulfato. Yo creo que es sulfato de sodio. Sulfato de sodio, entonces es. Ajá. Es el que usa Italcol y ellos me han estado desarmando el mercado aquí con el bendito sulfato de sodio, ¿verdad? Sí. Adisodio, bueno, aquí lo estoy buscando en Google y dice, es un sulfato de sodio. Mira que es lo mismo, el mismo caso del Osmec. El Osmec comercialmente se vendía como un sesquicarbonato y pues desenmascaramos el asunto, por decirlo así, que realmente el componente mayoritario es sulfato de sodio, que pareciera que aporta más sodio, y lo está viendo Randall en pantalla, que comparativamente con el Scarb pues aportará más moléculas de sodio, más componente sódico, sin cloruros, con esa ventaja que se comparte, pero realmente esto está en términos de biodisponibilidad. Es decir, el hecho de que lo acompañe la sal sulfato hace que el sodio no ingrese a la célula de la misma manera que cuando viene acompañado del carbonato o del bicarbonato de sodio. Incluso si yo lo comparo con un bicarbonato, el bicarbonato va a ser mucho más biodisponible que un sulfato de sodio. Entonces, si usted entra con argumento vendiendo el adisodium, diciendo es que yo aporto más sodio, pues obviamente sí, en la formulación, pero en el animal el efecto no se nota tanto. Entonces me parece que en estos casos, que yo entiendo que esto es difícil de sustentar, ¿cierto? O sea, el animal no se va a intoxicar con eso, finalmente tampoco le aporta el cloruro, es evaluaciones comparativas. Ante una situación que sea fácil de medir el impacto. ¿Y tiene idea numérica de la biodisponibilidad? Se dice que es un 30% menor. 30% menor del bicarbonato. ¿Y cuál es la biodisponibilidad del Scarb como tal? No, es comparativamente. Ahí sí no tengo el dato. Sí. Porque sobre todo en los electrolitos, la biodisponibilidad la define la sal que los acompaña. ¿Cierto? El sulfato como tal no permite en el tema de bombas, lo que decía ahorita Randa, que es tan aburridorcito el tema de bombas, pues meterse con metabolismo muy cansón a nivel celular, pero es un asunto de acompañamiento, o sea, la molécula con la que va no permite que se mueva a través de las bombas de sodio, potasio, sobre todo que son las que ingresan y sacan sodio de las células. Entonces te se habla de biodisponibilidad, qué tan fácil es para la célula acceder al componente. Pero como es tan difícil hablarle en lo molecular sin pruebas a un cliente y que suena muy molecular el asunto, entonces más bien hacer evaluaciones comparativas, sobre todo con indicadores productivos y reproductivos, ¿cierto? Pero en un momento en que sabemos que el impacto es franco, alrededor de vacunaciones, alrededor de cuadros de salida, cuadros diarreicos, los momentos de recuperación después de cuadros diarreicos o en temporadas muy calurosas que se esperan, ¿no? Que con estos climas tan locos yo no ni predice eso, o en zonas muy calientes del país. Para el tema de vacas, por ejemplo, si les toca incursionar en dietas que acidifican más de la cuenta, es una buena oportunidad para comparar productos. Y si la van a dar ahí, pues con la ración, así que en tiempo real, pues con el consumo también podría ser un diferencial, aunque ya nos contaron pues que no es que lo coma muy fácil, pero se lo comieron.
No sé si con el pato finalmente era así. Ah, se lo comieron. Pobres vacas. Pobres vacas, no, pues no habiendo más. Imagínense el dolor de panza que tenían para habérselo comido. Sí. No, pero vea, lo que Randall ahorita dijo es muy cierto. Con bovinos hay que ser muy, muy delicados, porque es que en los monogástricos el animal consume el sodio y tiene sus bombas para sacarlo a nivel renal, facilito sale. Pero en el rumiante, como el primer compartimento que recibe este electrolito es el rumen, pues ahí entra a interactuar ese bicarbonato también, ese sesquicarbonato, perdón, con el pH ruminal. Y el rumen funciona bien en ambientes de neutro ácido, pero si yo le convierto el pH a un pH básico, se mueren unas poblaciones determinadas de microorganismos y no se me producen los ácidos grasos volátiles que necesito. Afortunadamente en este caso no fue la situación, ¿cierto? Porque incluso se vio un impacto importante en la producción de leche. Pero sí hay que tener cuidado, pues ser prudentes con la adición del producto en rumiantes. Pueden terminar esas vacas timpanizadas Claro, y con alcalosis sí, ruminal. y con un Y usted lo problema sabe, gigante. sí, y usted lo sabe porque empiezan a defecar blanco. Mm. La materia fecal es blanca, parece de ave, pues de pollo, porque es blanca, es una plasta blanca. Eso es alcalosis. Ok, Natalia, y podemos decir entonces que ese sulfato de sodio se vuelve un quelato tan fuerte que no hace disponible ese sodio. Sí, como quien dice, muy rico y todo tanto sodio, pues no lo puede tomar. O sea, sí puedo usar la palabra un quelato así bien Sí, amarrado. sí, porque es una forma el quelato lo que hace es inhibir, ¿cierto? Entonces o puedes decir como un tipo quelato, para que no nos comprometamos, porque finalmente lo que hago es inhibir la entrega de un componente, que en este caso sería el sodio. Entonces sí se puede decir. Está muy bien. Bueno, el otro punto, pues si quieren dejamos acá este primer puntico que es como de características del producto como tal y nos referimos ahora a la utilidad analítica del producto. Entonces, no, todavía no les voy a dar las gracias, esperen. Aquí en la parte analítica y composicional, pues de pronto podemos hablar de la oportunidad en bovinos de leche, lo que mencionaban ahorita, con esta precaución obviamente, lo fisiológico es un medio de acción en rumen, entonces no queremos alterar eso. Y esto ya sería como el componente costo-beneficio. Algo más que queramos decir, de pronto aquí podemos hablar del sulfato de sodio, ¿te parece? Sulfato de sodio es un aportante no indicado del electrolito, ya que lo hace menos biodisponible, vamos a hablar de un 30%, de un 30% menos, a pesar de que el aporte franco en el producto de sodio sea mayor. A pesar de que el aporte de sodio en el producto sea mayor. Pues por etiqueta, ¿no? Porque habría que entrar a revisar eso también. O sea, ya con pues me ha pasado que en estos 5 años que yo en biotécnica veo esas valoraciones de productos de la competencia, muy rara vez se encuentra uno con que tiene otras cosas que no están reportadas en la etiqueta, o que ni siquiera tiene lo que tiene reportado en la etiqueta y no que son otras cosas, que podrán lograr el mismo efecto fisiológico. Casi siempre nos encontramos es con que tiene lo que esperamos que tuviera, pero de pronto en una cantidad menor de la que se reporta. Pero con este Osmex sí nos llamó muchísimo la atención de que fuera otra cosa totalmente diferente, aportante de sodio finalmente, que es lo que necesita el proceso, pero que es realmente engañoso. Entonces, siempre que les digan, pues yo utilizo esto y me funciona bien, pues hay que revisar. Y nos estamos comunicando por si hay algún interés de evaluación de algún producto de la competencia. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, si nos vamos acordando, aquí lo ponemos. Y en el término de costo-beneficio, que es finalmente también lo que tenemos que entrar a convencer
cliente es esta invitación a hacer como esa matriz de cálculo con respecto a la sal común, que aquí hicimos una cuenta rápida, pero de pronto en cada situación particular habrá unas características que me orienten en ese cálculo. Una matriz sencilla en Excel en donde digamos cuánta sal se suministra, cuánto le cuesta, cuánto SCAR suministra, cuánto le cuesta, y si cambiamos las proporciones, qué tanto cambia el costo de la ración, no eliminando totalmente la sal como lo menciona Randall, pero sí de pronto reemplazando un poco más en proporción el SCAR. El ejercicio que propuso también Randall de multiplicar el precio del SCAR por punto 9 es correcto, ¿cierto, Randall? Y eso me daría el precio del bicarbonato. ¿Perdón? Ese punto no es correcto, el precio del SCAR en la cuenta que tú haces. Sí, o sea, yo lo hago basado en que el bicarbonato tiene 26 punto algo, casi 27% de sodio, y el otro 30.4. Entonces, la diferencia es como un 12% entre uno y otro. Entonces, yo se lo aplico al precio. Cuando se da la discusión, ¿verdad? Que es por costo, yo le digo, usted puede usar un 10% menos de esto, y entonces así se acerca más a su costo del bicarbonato. Normalmente siempre queda igual más caro, pero es más cerca, y entonces ya ahí empezamos a distinguir los posibles beneficios. Sí. Y de pronto la oportunidad que mencionaron ahorita ante las dificultades con porcicultura, entiendo que Luis hizo un comentario ahorita como de ese ambiente, de pronto no lo puedes aclarar, y que de pronto hacerle más fuerza al área de avicultura. No sé si sería algo que podríamos discutir acá, o es una situación particular en Panamá y otra en Costa Rica. No, esa situación particular que sucedió fue en algún momento donde se trató de lograr más peso con los cerdos a la hora de matanza. Y el objetivo se logró. Lo que pasa es que se pierde en el camino de la parte de proceso, ¿verdad? Entonces, cuando se vendió Canal Caliente, no, la gente era feliz, y cuando se enfriaba la gente ya no era tan feliz. Ya no era tan feliz. Entonces, es una situación, si se usa bien en cerdos, funciona súper bien con estrés calórico, en las cerdas en gestación, en lactancia, en los cerdos en engorde, trabaja muy bien. Sí. Y se ha manejado. En las gallinas, me perdí la parte de su presentación cuando habló de eso, pero clientes que lo han usado en gallinas hablan de mayor uniformidad en el color de la cáscara, de mayor resistencia de la cáscara del huevo, Sí. y ligeramente un poquito menos jadeo en condiciones de calor. Ajá. Si puede hablar algo al respecto del jadeo en las aves, y cómo influye esa hidratación y esa situación en el jadeo del pollo o de la gallina, pues yo le agradezco un montón. Sí. Sí, esto se los mencionaba yo por acá. Este es el tema de la alcalosis respiratoria. El jadeo, no solamente por este efecto de alcalosis respiratoria que el animal alcanza a compensar a corto plazo de una manera mucho más efectiva y sin generar ese impacto como sistémico, porque cuando ya el animal jadea durante varios días, varias semanas, varios meses, en momentos obviamente diferentes del día, pues se va a generar una acidosis metabólica por la compensación renal. Lo que pasa en animales con el jadeo, si yo lo miro ya desde afuera, que esto pronto es mucho más fácil de retener, es el jadeo logra compensar de cierta manera con la salivación de boca o de pico, bajar la temperatura del core. Sin embargo, si el animal está en jadeo permanente, no va a acceder al agua, por más que el agua esté en buena disponibilidad o bajo buena temperatura, porque el animal está tratando de compensar y eso es lo único que piensa.
Incluso uno las ve primero con jadeo y después se abren de alas, tratando de ventilar las zonas más calientes de ellas, que es en esa parte del plexo braquial, que es donde hay mayor paso de vascularización. Esa parte es muy caliente y empiezan a posarse sobre superficies frías. En jaula es muy complicado, en piso buscan paredes frías o mueven la cama para tener acceso al cemento, para poder, por conducción, pues perder algo de calor. Y se separan obviamente entre ellas, no las vamos a ver pues amontonadas unas sobre otras. Entonces, si tenemos pues lotes con poblaciones, con buenas poblaciones, pues la capacidad de disipación va a ser menor. Y si tenemos problemas de ventilación, peor. Entonces el animal, lo que le va a suceder en la mañana es que va a estar jadeando, tratando de compensar el calor, no va a tomar buena agua, va a entrar en un cuadro de deshidratación y un gasto energético extra, por lo que yo les decía de conservar ese cerebro frío. Porque siempre para que el cerebro esté funcionando correctamente, y estoy hablando en todos los animales superiores, pues de peces para arriba, estamos 2 grados Celsius, 1 o 2 grados Celsius por debajo de la temperatura central para que el cerebro funcione correctamente. Y eso es un gasto energético. El animal no está comiendo, no está tomando buena agua, está deshidratado, llega la noche y en la noche se puede que se baje la temperatura o no, pero el animal va a estar en hipotermia, porque el gasto energético en el día para compensar ese calor y tratar de disiparlo pues fue mayor, no está comiendo en forma como concordante a lo que está perdiendo, entonces tiene cuadros de hipotermia. Y para el cerebro es muy dañino estar entrando en cuadros de hipotermia, hipertermia, en esos recambios, y empiezan entonces los problemas. Eso es lo que pasa con el jadeo. Y eso es lo que uno esperaría pues no compensar. Entonces, muchas veces en las producciones lo que hacen es dejar cortinas abiertas día y noche, porque el clima está muy, muy caliente en el día. Pero el animal en la noche lo que va a estar es en un cuadro de hipotermia, y si le sumas a eso que tenés cortinas abiertas, pues si la ventilación puede ser que se haga más efectiva, pues en los animales como el de físico frío. Hay que tener cuidado con eso. El jadeo natural, es muy importante que se haga una observación. Hay incluso unas tablas de seguimiento a tasa de jadeo en avicultura, para decir hasta qué punto toca como involucrarse con otras medidas de manejo, con ventiladores, pues con ventiladores externos, o bajar las densidades poblacionales en los lotes. Pues hay unas tablas para eso, para estimar de acuerdo a la proporción de animales que estén jadeando. Y la siguiente fase del jadeo pues es que se abran de alas, que yo creo pues que en campo seguramente lo han visto. Eso es lo que pasa con el tema jadeo. Entonces me encanta que una de las observaciones en campo sea que los animales disminuyen esa tasa de jadeo, ¿cierto? Porque entonces ocupan, en vez de estar jadeando, están tomando agua y están comiendo, que es lo que necesitamos finalmente. Ok, entonces en ese último punto, que es ya el tema de dinero, pues la invitación es a eso. De pronto entendí yo ahorita mal que comercialmente podría estar más indicado en avicultura, pero no sé si Luis nos puede aclarar, porque creo que fue un comentario tuyo. Luis. Perdón. Hola. Sí, Luis, pero Luis en Panamá nos No, había fue dicho al John. principio. Fue John. No fue John. ¿Quién fue el que hizo el comentario de que de pronto en porcicultura no, pero en avicultura sí? No, John nos mencionó también que en Costa Rica. ¿Podría repetir, por favor? Es que está lloviendo. Ay, Vamos Dios, a yo cambiar tampoco aquí lo un escucho. poco de logística de audio. Ah, Mira, Natalia, un argumento también que yo creo que es válido desde el punto de vista comercial es la estabilidad y respaldo de la fuente, porque cuando hablamos de la disodium DiCO, pues en ese caso no aplica, pero cuando hablamos de los bicarbonatos, el SCAR pues claramente tiene un respaldo significativo desde el fabricante, desde el punto de vista de biotecno, de Osanclas. Tenemos también pues la estabilidad del mineral trona, de la mina, del abastecimiento. En momentos de pandemia hubo problemas de logística, pero nunca ha habido problemas de abastecimiento del SCAR. Entonces, la estabilidad de la calidad de la materia prima y la estabilidad de la disponibilidad es algo que cuando hay problemas en China y hay demoras en bicarbonato o sube o baja el precio, el SCAR siempre se ha mantenido. genial, genial. Ya lo incluí ahí.
Eso sí lo puedo, eso sí es cierto. Acá en Costa Rica, por lo menos, nunca hemos tenido un tema de problema como tal de que no hay bicarbonato, bueno, de que cuando no hay bicarbonato, digamos, y nosotros no tenemos un problema de SCARP, más, y no es, vamos a ver, no es por un tema de producción de SCARP, sino por un tema de, yo creo que de logística que hemos tenido, pero es diferente a lo que se refiere a doña Viviana, y eso sí lo comparto. Y con respecto a lo del costo, bueno, no le entendí muy bien la pregunta antes porque ya cambiamos acá de forma de escucharla, pero bueno, Ok. básicamente nosotros en los ejercicios que se han hecho, que como le comentaba en un comentario inicial, vale la redundancia, nosotros normalmente estamos como un 15% en algunos casos cuando hay una negociación como muy específica del cliente con algún proveedor del bicarbonato, podemos llegar hasta un 20% de margen superior, pero es básicamente igual, obviamente hay que refutarlo, ¿verdad? Con el tema de lo que hemos estado hablando en esos tres argumentos anteriores, del producto como tal, de la calidad del producto, y eso es básicamente lo que hemos ido trabajando con respecto a... Ok. Particularizada. Ok. Entonces te entendí mal. Porque eso fue como una conversación que sostuvieron Luis y John del tema de si en porcicultura o en avicultura. Creo que a Luis le había ido muy bien No, con avicultura. es, O por eso es la que confusión. John dijo que había más oportunidad en el tema de aves que en el tema de cerdos. Eso es lo que Ese fue el quiere decir. comentario, sí. Correcto, correcto. Y es por un tema básicamente comercial acá en Costa Rica, ¿verdad? En todos los productos, aditivos y cualquier otro producto, digamos que es más, hay un poco más de posibilidades en avicultura que en el tema de cerdos, por un tema de que ahorita el costo de producción está sobre o está más alto que el costo de venta o el precio de venta del cerdo, por ejemplo. Es por un tema de márgenes. En avicultura se ha mantenido, entonces se ha mantenido favorable para los productores y eso de uno permite que comercialmente se coloque de manera diferente. Pero igual hemos hecho el trabajo, obviamente, y yo me he metido tal vez un poco más en la parte industrial y entonces ahí es donde se buscan de los menores costos posibles. Y ahí es donde vemos esas diferencias de utilizar un bicarbonato con el sesquicarbonato. Ok. Y acá, vamos a ver, acá con respecto al sulfato que comentaba Randall, no hemos visto el producto en utilización. Me parece que es más que todo en Panamá eso. Acá, sinceramente, en los clientes muy específicos no los he visto. Tendría que preguntarle ya directamente ahora que Randall lo comenta, pero sí el bicarbonato es el producto que se sigue utilizando por preferencia. Ok. Y no tenemos, y todavía no tenemos el sesquicarbonato del sintético, digamos, entonces por el momento estamos nosotros o sería el bicarbonato. Muy bien. Muy bien. Pero Randall sí habló ahorita de la DICEUM, ¿cierto? Que Ajá, sí es la la dice, pero competencia. me parece que eso es en Panamá, que eso es Ok. básicamente para el mercado panameño. Acá en Costa Rica yo no lo, posiblemente debe haber, pero no se ha comercializado así como el bicarbonato, como nosotros andamos con el sesquicarbonato ofreciéndolo, por ejemplo. Ujú. Y Ok. la que maneja Diceo acá es una empresa, bueno, que se llama Vitaminas y Minerales, y ellos manejan sus propias fórmulas en núcleo, entonces también posiblemente ellos han utilizado esto. Sinceramente, no sé qué tal. Yo creo que es que Italcol tiene la representación de ese adisodium de adiseo Ok. para Colombia, entonces seguramente también para Panamá, porque en los dos países como que trabajan Ah, de la misma manera. Pero Ujú. acá en Panamá, disculpen que interrumpa, sí, como dice la doña Viviana, ellos tienen la representación y el costo es bastante bajo. En cuanto también a la cantidad de bicarbonatos que se están presentando aquí en el país, también es bien notorio la diferencia de precio,
donde hay que argumentar bastante bien. Yo lo digo porque yo tenía un cliente, bueno, tenemos varios clientes que han entrado nuevos, pero el que consumía mayor cantidad de SCARP nos cambió por un bicarbonato casi que al 30% menos en comparación con el SCARP. A pesar de que le dio buenos resultados y todo, pero el costo no le daba, porque un 30% por encima sí era como más complicado, pues. Ok. Entonces, realmente para ustedes las competencias, digamos, en aporte de Escucha sodio, mejor así que ahí, ¿verdad? ¿Mm? Se escucha mejor. sí se escucha mejor. Entonces, revisar las competencias que ustedes tienen es fundamentalmente, pues poniéndolas todas en un paquetico, como las competencias para dos anclas. Es bicarbonato, el uso de sal común complementaria, ¿cierto? Y el Como fuente sulfato. de sodio. Eso. Como fuente de sodio y el sulfato de sodio, que sería el adisodium. Esas serían pues como las competencias que toca tener en la mente. Ok. Recuerden que el aporte de sodio de la sal es como el 40%, es altico. Pero está el tema pues de los cloruros. Sí, de los cloruros. No me equivoco. ¿Algún otro comentario que quieran sumar? Igualmente yo les voy a enviar esta presentación en formato editable para que puedan como acomodar las cosas que necesiten. Les vamos a compartir también el informe que les mostré del OSMEC sin nombre. Entre nosotros sabemos que es OSMEC. Por si en algún momento se lo encuentran, también es sulfato de sodio. Entonces, pues podría ser también parte de la argumentación. Y pues la invitación es a hacer este ejercicio y tratar de ir revisando a partir de lo que tienen acá, cuáles serían como las mejores aproximaciones comerciales en sus condiciones. Perdón, John Hola. y Erika se desconectaron porque me dicen que se fue el internet. por Ay, Dios. Temas climáticos. Bueno, muy bien. No, igualmente les comentan, yo les voy a compartir la presentación a través de Viviana y cualquier duda, pues estamos súper pendientes y pueden ir complementando ahí también el tema. Es que nos quedamos muy poquitos. Sí, ya nos Sí, quedamos sí. los cerrados, también salió. Muchísimas gracias, Natalia. Entonces, me Ay, no, con compartes, todo por gusto. favor, Claro que y sí. yo se las envío a todos. Igual también la monto en la carpeta que les vamos a enviar acceso, que es la que estábamos mencionando en un principio. Y pues Sí. muchísimas gracias a todos por la atención. Si surge alguna duda adicional, también nos la pueden mandar por WhatsApp o por el correo electrónico también para resolverla. Claro que sí. Ok. Bueno, Muchas gracias, más bien. cuídense de verdad, mucho. por el tiempo. Feliz Estuvo muy tarde. interesante. Luis, prenda el micrófono. Él allá hablando y Disculpa, hablando. disculpa. No, que muchas gracias por la información, de verdad bastante valiosa y argumentando porque sí me interesa capitalizar un cliente que se me fue por el bicarbonato y sería cuestión de argumentar eso porque claro, sí la diferencia es bastante grande en cuanto al bicarbonato de sodio con el SCAR, pero El bueno, precio. sí, muy diferente el precio. Mientras nosotros estamos en un 30%, estamos por encima de ese bicarbonato. Pero si logramos tener unos 4 o 5 meses con ellos, compras casi de 800 sacos mes. Wow. Y bueno, vamos a ver si logramos de nuevo con esa argumentación que pase un poquito el tema de crisis, a ver si logramos entrar de nuevo. Claro que sí. La mejor de las suertes con ese tema y si necesitan algún tipo de apoyo pues, desde Biotecno también nos cuentan lo que se Perfecto. necesite. Bueno, Muchas feliz gracias, más resto bien. de la tarde y de la semana. Muchísimas gracias, Natalia. Estamos entonces en Estén muy contacto. bien. Cuídense mucho. Bueno, Gracias. hasta Hasta luego, que luego. estén bien. Chao.